Desde el mediodía, la Fiscalía vincula a 6 personas más a este proceso por peculado denominado caso Reconstrucción de Manabí. Estas 6 personas son exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Constan entre ellos ex subsecretarios de Obras Públicas, también el exdirector del CERCOP, el exdirector de Inmobiliaria y también exministros de Transporte y Obras Públicas, entre ellos Walter Solís. Estos 6 procesados se suman a 3 más que fueron implicados inicialmente, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass. Recordemos que según Fiscalía se investiga un desfalco de 365 millones de dólares que fueron recaudados para las víctimas del terremoto de 2016. Como lo decíamos, en este proceso está el ex vicepresidente Jorge Glass, quien además está a la espera a las 3 de la tarde de la resolución del recurso de habeas corpus con el que espera salir en libertad. Nosotros les hemos preparado un reportaje respecto a esta audiencia que se extendió hasta horas de la madrugada. Veamos. Con plantones a favor y en contra de la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass, fue como se desarrolló a partir de las 5 de la tarde de este jueves la audiencia de habeas corpus con la que espera recuperar su libertad. La diligencia se extendió hasta las 4 de la mañana de este viernes, pues allí tanto representantes del gobierno como simpatizantes de Glass expusieron sus argumentos respecto a la detención que se realizó al interior de la Embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril. Aunque la defensa del exfuncionario centró sus argumentos en que la detención fue ilegal y arbitraria, autoridades recordaron que Glass cuenta con 2 sentencias ejecutoriadas de 6 y 8 años. Y aunque se benefició con la unificación de condenas y una medida cautelar dictada por el juez detenido en el caso Metástasis Emerson Curipayo, esta última quedó sin validez. La suscrita jueza dispuso la localización y captura del ciudadano Glass Espinel Jorge David con el objeto de que cumpla la diferencia de la pena única impuesta, 2 años, 11 meses, 15 días. Por otro lado, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien compareció vía telemática, se refirió a que las causas penales en contra de Jorge Glass han estado lejos de ser políticas. Por el contrario, se han relacionado con delitos en contra de la administración pública del Estado. Dijo que se ha beneficiado de la actividad delincuencial que se ha enquistado en el sistema de justicia. Glass Espinel ha venido siendo procesado desde 2017. Este es un individuo de los muchos que han desestabilizado el Ecuador y han impedido una gobernanza ética y seria en este país. Bajo el mismo argumento de vulneración de derechos por una supuesta intromisión violenta a la sede diplomática, la defensa de Glass solicitó que se declare como arbitraria la detención, además de medidas de reparación. Se ordene que sea trasladado hacia la misión diplomática del Estado de México más cercana a este país. Glass cumple con la medida cautelar de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí en la prisión conocida como La Roca. Esta tarde se conocerá si se beneficia nuevamente de uno de esos recursos constitucionales. Mientras públicamente prometía transformar el sistema de justicia, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, trabajaba en sabotearla en favor de Rafael Correa y Jorge Glass. Así lo reveló Alex Palacios, hombre de confianza de Terán, quien ha decidido cooperar con la justicia. Tenía aspiraciones presidenciales, quería llegar a Carondelet y para eso usaría su cargo como plataforma electoral. Lo dijo en la Corte Nacional de Justicia Alex Palacios, otrora hombre de entera confianza de Wilman Terán. Llegó a presidir el Consejo de la Judicatura en febrero de 2023 y ahora sus entonces altas aspiraciones concuerdan con lo que desde el organismo se empezaba a hacer, una oda a su imagen. Entre los audiovisuales que se compartieron entonces consta de una visita de Terán a su natal Santo Domingo. Detrás del micrófono y del atril decía cosas como que venía de las estrellas. Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Y prometía que sería el encargado de una transformación en el sistema de justicia. Eso decía, en medio de otras cosas más. Basta soñar y creer. Pero mientras ofrecía esto, hoy se sabe de boca de quien incluso llevaba sus celulares y cuentas bancarias, que Terán transformó oficinas en cuartos de guerra, desde donde se planificaban ilícitos según Palacios. Y el presidente Wilman Terán tenía un equipo que iban negociando todos los cargos en las provincias. $10,000 de una secretaría, $5,000 de ayudantes judiciales, cantidades altas de dinero. Él reveló que fue Terán quien escribió la resolución judicial con la que el juez Emerson Curipayo de Santo Domingo
liberó al sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass. Ante las cámaras y micrófonos, Terán llamaba a creer en la justicia. Invito a confiar y creer en el derecho. Pero en reuniones con Javier Muñoz acordaba hacer gestiones para echar abajo el caso Sobornos, acomodando jueces e incluso sacando a la fiscal Diana Salazar del camino. Y a través de una aplicación llamada Wire se comunicaba con el señor Correa. ¿Y qué le escuchó? Que hablaban que ellos iban a encargar de hacer todas las gestiones para poder favorecer con ese recurso de revisión. Debía ser presidente del Consejo de la Judicatura hasta enero de 2025, pero renunció antes para defenderse en los casos Independencia Judicial y Metástasis. Hermanas y hermanos, donde quiera que vaya, van conmigo. Hoy está en la cárcel de máxima seguridad La Roca, lejos de sueños presidenciales y caminos de estrellas. Funcionarios de la Judicatura que trabajaron directamente con el expresidente del organismo, Wilman Terán, siguen en nómina y su anunciada desvinculación no ha sido efectiva. Personal que ha sido vinculado a las supuestas irregularidades dentro de la entidad aún son parte fundamental de ella. Fueron parte del concurso para jueces nacionales abiertamente irregular y que al final quedó nulo. Unos están procesados en el caso obstrucción a la justicia y otros mencionados como supuestos operadores de Wilman Terán, ahora preso y procesado además en el caso Metástasis. Pero sí, unos han ingresado y otros siguen en la nómina de la Judicatura contra toda previsión. Es por ejemplo el caso de Ángel García, actual director de innovación. Fue director de asesoría jurídica encargado con Wilman Terán. Fue uno de los que elaboró el informe para prorrogar en funciones a los jueces, una pretensión de la Revolución Ciudadana, y esto según los testimonios. O el actual director general de la Judicatura, Jaime Canseco, fue postulante a juez de la Corte Nacional de Justicia en el fallido concurso y pidió repetir las pruebas de confianza en un concurso irregular, sabiendo que no se debía ni podía repetir. Hoy está a la cabeza llevando adelante el nuevo proceso. Está también la ex asesora de Maribel Barreno, Jessica Chicaiza. Fue la encargada de los expedientes disciplinarios. Se elaboró el informe para destituir a Walter Macías y también fue nombrada en los testimonios anticipados como parte de un equipo de asesores que sabían todo lo que se hacía puertas adentro de la gestión de Wilman Terán. Se cuenta también a Milton Altamirano, jefe del Departamento de Innovación, hoy en la sede del Noroccidente. Fue un hombre de confianza de la procesada Maribel Barreno. Altamirano se lo recuerda por la escena del ascensor en la que intenta impedir que Barreno reciba una notificación por parte de la policía. Personajes que podrían resultar incómodos para una administración que intenta, o al menos predica, depuración y renovación. Rafael Correa es demandado formalmente por traición a la patria ante la Fiscalía General del Estado. La denuncia la presentó Ivonne Núñez, ministra del Trabajo. La denuncia responde a los reiterados comentarios hechos por el expresidente Rafael Correa en contra de Ecuador, una de ellas al medio argentino TN5. Es la primera vez en la historia que sin consentimiento se entra a una sede diplomática en suelo extranjero. Esto es motivo de guerra. Yo lo he presentado porque es necesario en el Ecuador recuperar la paz. Y este no solo que es un requisito para el desarrollo del Estado ecuatoriano, es un requisito nacional. Asimismo, el exmandatario condenado en el caso Sobornos, en medio de este conflicto diplomático, ha añadido: Fácilmente México, la segunda economía latinoamericana, podría bloquear el puerto de Guayaquil, donde entra y sale el 80% del comercio internacional y nos hace quebrar en 2 meses. Todo lo dicho por el sujeto denunciado no puede ser considerado como libertad de expresión. La denuncia por el delito de traición a la patria hecha por la ministra de Trabajo Ivonne Núñez a Correa está tipificado en el artículo 553 del COIP, que establece una pena de hasta 13 años de prisión por divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias. Cuando la condición humana desciende a los confines más abyectos del alma humana, se culmina la guerra. Existen no solo pruebas contundentes, sino respuesta por parte de la población ecuatoriana. Con esta nueva causa de investigación, el experto en materia penal asegura que el exmandatario complica aún más sus procesos judiciales llevados en nuestro país. El presidente Correa siga cometiendo delitos, va a tener más expedientes abiertos. Yo no conozco que en la historia política del Ecuador un expresidente se haya expresado en contra de su patria, pidiendo bloqueos continentales, pidiendo
que invadan el Golfo de Guayaquil por parte de otro país. En otras de sus declaraciones, Correa también ha puesto en peligro el Tratado de Comercio que Ecuador suscribió con Europa. El asambleísta Henry Bosques anunció este viernes su salida de la bancada correísta y se convierte en el tercer legislador en abandonar las filas de la Revolución Ciudadana. La organización política inició una depuración interna antes de oficializar su posición al gobierno. El asambleísta Henry Bosques se convierte en el tercer legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana en abandonar sus filas. En una carta que envió este día viernes al presidente de la Asamblea, argumenta desacuerdos con las decisiones que ha tomado en los últimos días esta organización política. A la par, también la Comisión de Relaciones Internacionales este viernes retoma las comparecencias de los ministros de Defensa y la Canciller respecto de lo ocurrido en la Embajada de México. En menos de una semana, la bancada correísta pierde a 3 de sus asambleístas. Este viernes, mediante esta carta, el legislador por la provincia de Bolívar, Henry Bosques, anunció su salida. Se suma Javier Jurado y Milton Aguas, quienes también abandonaron las filas de la Revolución Ciudadana. Según el documento, Bosques da un paso al costado debido a desacuerdos en las últimas decisiones del partido. Pero al parecer no serán las únicas bajas. La ARC inició una depuración interna para, con aquellos que se queden, inscribirse ante el CNE oficialmente como la oposición al gobierno. Se ha hablado de la legisladora Marcela Holguín, pero nada se ha oficializado. Sus compañeros prefieren no pronunciarse sobre ello. Lo que es público y lo que ha dicho la jefa de bancada, nosotros somos orgánicos, nos debemos a una línea orgánica y en ese criterio actuaremos como bancada. Holguín no estuvo presente en una rueda de prensa que ofreció la bancada, pero sí llegó al pleno. Saludó con el resto de legisladores y con otros se reunió en el salón. De lo que ocurra en esa bancada, el Partido Social Cristiano y ADN prefieren no pronunciarse. Dicen que la agenda legislativa no puede depender de una sola organización política. Yo me enteré por los medios de comunicación, igual que ustedes, es una decisión libre y voluntaria, cada persona es autónoma sobre sus actividades. Las 6 y aliados se encuentra unido, firme y consecuente con su política de progreso en libertad. La captura de Jorge Glass y la no comparecencia de los ministros en la Comisión de Fiscalización ahonda la crisis entre el correísmo y el gobierno. Según Pamela Aguirre, no insistirán, pero no renunciarán a los pedidos de información. Vamos a ver quién ordenó el operativo, quién ordenó que esté la Policía Nacional. Inaudito que la ministra Palencia ahora diga que por poco ni sabía. En tanto, en la Comisión de Relaciones Internacionales este viernes continuarán las comparecencias de los ministros de Defensa, Gobierno y la Canciller, intervenciones que fueron interrumpidas por los incidentes entre legisladores el pasado miércoles. Para evitar aquello, la sesión será virtual y reservada. Como había una entrega de información confidencial, no podía recibirla en el momento que era pública. Por eso se hizo este proceso de la moción de reserva. Según el presidente de esa comisión, luego de las comparecencias elaborarán un informe para entregarlo al Pleno de la legislatura.